Bienvenidos a Vértice Internacional, un programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. La comunidad internacional enfrenta un momento decisivo, la necesidad de alcanzar un acuerdo obligatorio para combatir el cambio climático y la cita histórica que se da en París, la llamada COP21, todo un desafío para la diplomacia multilateral. En el programa de hoy analizamos la problemática del cambio climático, los divisores que existen al interior de la comunidad internacional, las medidas anunciadas por Estados Unidos y China y los avances de México en esta materia. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro tradicional segmento migratorio nos preguntamos sobre la situación de los desplazados ambientales. Soy Rina Musal y les pido que me acompañen. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático fue adoptada en Nueva York en 1992, entrando en vigor 2 años después, con el fin de reforzar la conciencia pública y establecer compromisos en la materia a nivel mundial. En forma paralela surgió la Conferencia de las Partes o COP, integrada actualmente por 195 países, que se encarga de examinar la aplicación de la Convención y los compromisos de las partes en función de sus objetivos, los nuevos descubrimientos científicos y la experiencia conseguida en la aplicación de políticas encaminadas a resolver los problemas del cambio climático. La primera cumbre de la COP tuvo lugar en Berlín, Alemania, en 1995 y desde entonces se ha realizado a finales de cada año en diversas sedes. Durante la tercera edición, celebrada en 1997, se redactó el Protocolo de Kioto, donde se acordó reducir en un porcentaje aproximado de al menos 5% las emisiones de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990 en países desarrollados o industrializados para el periodo 2008-2012. En la conferencia de Doha, celebrada en 2012, se logró garantizar la implementación del segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto 2013-2020, con reglas de funcionamiento más virtuosas, principalmente sobre la utilización y la retención de créditos de carbono, el programa de trabajo sobre la financiación a largo plazo y el lanzamiento de un proceso destinado a reexaminar el objetivo de mantener el calentamiento climático por debajo de los 2 grados centígrados. En noviembre de 2014, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, Estados Unidos y China, los 2 países que más gases contaminantes emiten, alcanzaron un histórico acuerdo al comprometerse a limitar sus emisiones de carbono para el año 2030. En diciembre de 2015 correspondió a París, Francia, ser sede de la COP21, con el objetivo de conseguir que todas las partes puedan enfrentar al cambio climático y evitar el calentamiento del planeta. Llegó la hora de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en París. La verdadera cita climática que promete cambiar el rumbo y sumar aspiraciones políticas para alcanzar un acuerdo universal sobre el clima que favorezca la transición hacia economías bajas de carbono. Se trata de una de las citas más esperadas por parte de la comunidad internacional para contener la voracidad de los patrones de consumo y de producción que nos están llevando a la autodestrucción. Efectivamente, nos estamos sobrepasando con los límites del planeta y ahora ya no podemos postergar más la toma de decisiones. Senadora, durante más de 20 años se han celebrado cumbres consecutivas de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En esta ocasión, la cita histórica será en París. Explíquenos por qué esta conferencia posiblemente marque un antes y un después. Después de que aprobara el protocolo de Kioto, también en una conferencia de partes, donde suscribieron este acuerdo muchísimos países, pero cuando toca las ratificaciones, por cierto Estados Unidos no lo suscribe, cuando toca la ratificación, se sufre como un tambaleo a nivel mundial porque varios países no lo ratifican. Y Canadá lo abandona, el protocolo de Kioto. Sí, y también Rusia. Entonces el protocolo de Kioto es un documento internacional donde los compromisos de los países era precisamente bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos ante el umbral de que se tiene que tomar decisiones para que el mundo decida el rumbo que quiere tener a partir del 2020, ¿no? Entonces, por eso tanta relevancia de la COP21 en París, porque aquí es una conferencia en la que se tienen que tomar decisiones
y no son, digamos, no se llega a esta conferencia nada más por sí misma, sino la preceden varios años de negociaciones, de batallas, de evidencia científica que también da muestras de que es necesario y urgente tomar decisiones. Entonces, por eso son grandes las expectativas de París, porque se necesita que el mundo finalmente se ponga en un rumbo que, pues, digamos, que haga que el daño sea lo menos grave posible, porque ya se asume que lo máximo que se puede permitir son un aumento de 2 grados de temperatura en el planeta, ¿no? Y si se llega a algún acuerdo en París el año que entra, yo creo que va a ser un acuerdo bastante descafeinado, ¿no? Que no va a permitir, como dice la ciencia, reducir las emisiones lo suficiente para impedir que la temperatura en el planeta aumente más de 2 grados centígrados, que es el umbral a partir del cual se espera o se estima que las probabilidades de que ocurran eventos catastróficos en el planeta son inaceptablemente altas, ¿no? La llamada COP21 en París se ha fijado un objetivo muy ambicioso: mantener el calentamiento global por debajo del límite de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y negociar la firma de un acuerdo obligatorio entre 196 países más la Unión Europea. Un cometido difícil de cumplir si tomamos en cuenta los divisores que existen al interior de la comunidad internacional. Recordemos que países avanzados y economías emergentes entramparon los resultados del Protocolo de Kioto. Estados Unidos se negó a ratificarlo, mientras que Canadá lo abandonó bajo la administración conservadora de Stephen Harper, y países como China y la India estuvieron exentos de la reducción de emisiones. Precisamente el tema del cambio climático nos conecta con la necesidad de repartir las reducciones de carbono entre los países, una deuda histórica que fue contraída de manera distinta por cada una de las naciones y que tendrá afectaciones desiguales y asimétricas entre países y regiones. El problema ya está aquí. Entonces el mundo ya no se puede dar el lujo de seguir dando estos créditos a futuro de que ahora tú tienes derecho a contaminar porque yo lo hice antes, ¿no? Entonces es bien complicada eso, se traduce en un principio que es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y eventualmente ha sido un gran obstáculo, pero parece que para París esto ya quedaría un tanto superado, porque históricamente las responsabilidades, como decía, del combate al cambio climático solo lo tenían los países desarrollados, que son los que están en el anexo 1 de la Convención del Instrumento Marco. Y si recuerdan, el Protocolo de Kioto ponía también objetivos solo para estos países, ¿no? Los países que en 1992 eran de la OCDE, más las economías en transición, que eran los países que fueron soviéticos y que después decidieron jugar más hacia economías de mercado, y otros grandes emisores como China, como India, como Brasil, como nosotros, como Nigeria, Venezuela, Sudáfrica, que son países en desarrollo, no tenían compromisos, ¿no? Estaban entrampados en la pérdida y daños, o sea, en los mecanismos, en los procesos. ¿Qué significa esto? Que decían, bueno, pero yo acabo de acabo de entrar a estos procesos, pero tú tienes 200 años contaminando, entonces tú paga, o sea, no es igual. O sea, no es igual lo que se te aplique a ti a lo que me aplique a mí, y entonces estaban trabadas las negociaciones. Claro, por la deuda histórica del carbono, ¿no? Creo que no se va a tocar pérdidas y daños porque sigue entrampado, exactamente, porque hablan de que la industrialización, que la paguen desde los 1750 para acá, que la paguen los que entraron en esa época, que es Estados Unidos, países europeos, o sea, los más fuertes, y que los países que tienen su recién entrada a esto, recién entrada entre comillas, pero ellos llevan 2 siglos, o sea, ¿sí me explico? Claro. Ahí está entrapada. Pero hoy estamos los países más conscientes de que si no tomamos acciones globales, conjuntos, locales, globales, no vamos a avanzar, y mira lo que está pasando en China, se están ahogando. Pero yo creo que esta es una responsabilidad global
y que no nos podemos esconder en la frase muy trillada de responsabilidades comunes pero diferenciadas, porque pues a pesar de que algunos países o muchos países sean de ingreso medio o de ingreso más bajo, sean pobres o emergentes, sus élites, sus clases medias y medias altas y las clases altas tienen patrones de consumo similares o todavía más depredadores y con mayor huella ecológica que los de los países ricos. Entonces a mí no me parece que sea éticamente sostenible el decir, bueno, pues que lo resuelvan aquellos que ya emitieron durante muchas décadas, pero me parece que todos los países, prácticamente todos los países de ingreso medio para arriba, deben de asumir compromisos de reducción de emisiones, y esto no implica para nada el reducir las expectativas de combate a la pobreza en estos países. Vale la pena recordar que después del caduco protocolo de Kioto que entró en vigor en el año del 2005, se abrió un segundo periodo de compromisos poco ambicioso y efectivo. Aun cuando participaron 35 países industrializados, las ausencias de Rusia, Japón, Canadá, Estados Unidos y China desangelaron el esfuerzo por conquistar un nuevo acuerdo universal sobre el clima. De continuar la tendencia sobre los desacuerdos y los divisionismos, habrá consecuencias irreversibles para toda la humanidad. Los científicos nos advierten de las catástrofes que ocurrirán con el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los cascos polares y la intensificación de huracanes y sequías. Tan solo pensemos en el escenario preocupante que se le abre a los países insulares. El Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente ha señalado que muchas islas están comprando territorios en otros países porque su existencia se ha puesto en riesgo. Pero inevitablemente el calentamiento global va a seguir. Es un proceso que ya parece irreversible y que va a implicar medidas de mitigación muy importantes, de adaptación muy importantes de parte de la sociedad, que tendrán que ver con el control de la elevación del nivel del mar, que tendrán que ver con adaptación a cambios, drásticos en los patrones climatológicos, con la acidificación del nivel del mar, con la alteración de la productividad marina, la extinción de especies, la afectación de ecosistemas, la disponibilidad de agua, movimientos migratorios y tantas otras cosas. Donde no hay agua, va a haber menos agua, ¿no? Donde hay agua, va a haber más agua. O sea, hay un desequilibrio de los ecosistemas. Zonas agrícolas se perderán porque no va a haber agua. Entonces eso pues, impacta social, económicamente, alimentariamente. La gran catástrofe es la consecuencia del derretimiento de los polos, ¿no? El hielo, al tener una temperatura mayor, pues se va a derretir. Esta agua que no está en el mar se va a sumar al mar y las áreas del planeta que están al nivel del mar, unas más que otras, pues corren el riesgo de desaparecer. El tema del cambio climático es un tema que no reconoce soberanías ni tampoco fronteras porque hay toda una interdependencia ecológica. Pero esto lo entendemos los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Cómo explicar esto al ciudadano de a pie, senadora? Al momento de que emiten muchos gases, pues obviamente al llegar el sol, los polos tenían el efecto de un espejo, reflejar esa luz y mandarla al espacio. La Tierra absorbe cierta cantidad, la atmósfera regresaba otra cantidad para que la Tierra pudiera permanecer en una temperatura que pueda existir la vida. Y eso así sucedió mucho tiempo. El CO2 en un momento de la historia fue benéfico porque permitió el calentamiento de la Tierra y que existiera la vida. Pero estamos hablando del CO2 natural, no del antropogénico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se está calentando y al momento de que se está calentando la Tierra, está impactando en nuestras reservas de agua dulce, que son el 3% de toda el agua que tiene el planeta. El 3% se encuentra precisamente en los casquetes polares, en las nieves eternas y en los glaciales internos. Pero el 21% del agua de ese 3% es subterráneo y solamente el 4% se encuentra en ríos, lagos, etc. Imagínate la importancia. Al momento de que se están derritiendo estas grandes cantidades de agua,
están alterando la composición del océano. El océano se está calentando y hay más humedad que provoca que los huracanes se vuelvan más fuertes. Pero algo que casi nunca manejamos y que es muy interesante es que al momento de descompensar la salinidad del océano, hay corrientes marinas que trabajan con la concentración, es un motor de sal. Al momento de estar provocando esta desconcentración de las sales, el motor se está frenando, porque el agua dulce está impactando más. Entonces, todo está equilibrado. Cualquier cosa que le muevas en cualquier lado impacta en todas partes. El quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático confirma un aumento sin precedente en las emisiones de gases de efecto invernadero, un incremento del 0.85% de grados Celsius sobre el promedio preindustrial. Ello se pudiera agravar si no aceleramos los esfuerzos de reducción. Casi todos los reportes coinciden en señalar que la ventana del tiempo se acaba y que es urgente esquivar una crisis ecológica sin precedente que pondrá en riesgo la existencia de la civilización. Por ello, urge que la conferencia sobre cambio climático en París, la llamada COP21, se convierta en un parteaguas para enfrentar el mayor desafío de la humanidad. El cambio climático se ha transversalizado, porque ya no hay casi oposición dentro de los científicos, que están de acuerdo ya más del 97% en que, en efecto, el cambio climático es provocado precisamente por nuestras actividades muy ligadas a la quema de combustibles fósiles. Por primera vez, hoy, ¿por qué sí París? Sí va a funcionar, porque estoy convencida de que va a funcionar, porque los compromisos se llevaron de abajo hacia arriba. Tu país, dame a qué te comprometes, sin ninguna presión. Senadora, esta COP21 en París se cuece aparte porque los países tienen que presentar informes nacionales sobre la reducción de gases de efecto invernadero. Sí, porque cuando se hace el protocolo de Kioto se habla de bajar 5% las emisiones, etcétera, pero se toma en la cumbre, las decisiones. Hoy no, hoy tu país, ¿cómo quieres contribuir? Y el país, cada uno de los países se puso a trabajar de forma diversa con los diferentes sectores y entonces salen los compromisos de abajo hacia arriba y es más fácil que se cumplan. Al revisar las cifras en estos días de qué tantos países han presentado sus contribuciones, que es una especie de voluntad de negociar y de llegar a algo, me vuelvo un poco más optimista. Porque si mal no recuerdo eran 174, 176 países de los 194, es decir, ya estamos arriba del 80%. Son países que en conjunto suman cerca del 96% de las emisiones mundiales. Entonces, si es verdad que estos países a través de estas contribuciones están diciendo, bueno, yo me ofrezco a ofrecer esto, quiero pensar que hay mucha probabilidad de que París arroje un acuerdo. El tema es si va a ser suficiente lo que París nos ofrezca, ¿no? Uno de los ingredientes que hace muy especial esta conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en París son las contribuciones de reducciones en los gases de efecto invernadero que cada una de las naciones debe de presentar de manera previa en París para el periodo 2020 al 2030. Hasta ahora, 154 países han presentado sus compromisos de manera pública y ello representa más del 87% de las emisiones de gases contaminantes. Se trata de una aportación clave porque nos permite anticiparnos del nivel de ambición que tiene cada uno de los países, así como las necesarias transformaciones que se tienen que dar a los patrones de producción, consumo y también estilo de vida. Podría pensarse que es una especie de subasta mundial, digamos una subasta positiva en que los países están poniendo sobre la mesa qué están dispuestos a hacer para el esfuerzo global y que a partir de ahí se haga jurídicamente vinculante y que los países entonces se comprometan a metas específicas al 2030, ¿no?
Ya cada país, por eso sus siglas en inglés es INDC, que quiere decir las contribuciones nacionales tentativas determinadas. Mucho énfasis en la C, que es contribución, es decir, es una voluntad, no es un compromiso. Se espera que en París la C deje de ser contribución y se transforme en compromiso, ¿no? Y nacionalmente determinadas, es decir, cada país decide por sí mismo cuál es el nivel de ambición y de esfuerzo que va a hacer. Necesitamos informarlo mejor. El cambio climático es un tema intangible, que cuando llegan las imágenes ves un oso polar, un hielo desbarrancándose y lo vemos muy lejano. No quiero decir que no es importante salvar los osos, es importante salvar todo, pero lo vemos lejano. Entonces es preferible trabajar con las imágenes que nos dan mucha fortaleza locales. El cambio climático lo hicimos nosotros, pero también lo podemos frenar nosotros. El tema del cambio climático es un tema relacionado con los patrones de desarrollo, de consumo, de producción y de estilos de vida que no son sostenibles. Tenemos que contener ya la voracidad del ser humano. Y ya lo dice el Papa en la encíclica, los patrones de consumo inadecuados que están acabando con nuestro planeta, que estamos lacerando a nuestra madre tierra y que no entendemos que es un ser vivo, pero lo más importante, que no tenemos otro planeta para vivir. Y si no cuidamos nuestra casa, ¿a dónde vamos a parar? A 6 años del fracaso multilateral de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se celebró en Copenhague, hoy las cosas se perciben distintas rumbo a la COP21 en París. La comunidad internacional está tratando de negociar un acuerdo vinculante que está en ciernes y que resulta mucho más prometedor porque Estados Unidos y China están estableciendo medidas dentro de cada uno de sus países para llegar a un acuerdo universal sobre el clima. ¿Por qué? Porque efectivamente estas dos economías son las dos más contaminantes del planeta y sus emisiones de gases de efecto invernadero superan el 50% a nivel global. En ese sentido, estabilizar las condiciones climáticas pasa necesariamente por los acuerdos que se tomen entre estos dos países. Senadora, ¿usted ve con más entusiasmo esta COP21 en París debido a que Estados Unidos y China han establecido una serie de medidas mucho más creíbles para combatir el calentamiento global? En primer lugar, pues son los grandes emisores. Entre los dos llegamos casi al 40% de las emisiones a nivel mundial. Y entonces, al momento que ellos dicen, sus presidentes hablan ya fuerte y bueno, hablan de ciertos compromisos. Claro que políticamente es diferente porque lo que se comprometa el presidente de Estados Unidos, lo que se ratifique en París tiene que pasar al Senado, igual que nosotros. Pero él tiene más trabas en el Senado que aquí, que en México. Países como México, que tienen una experiencia bastante positiva en el quehacer nacional, institucional, legal, por ejemplo, ofrecen que reducirán 22% sus emisiones al 2030 de gases de efecto invernadero y más de 50% sus emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, es decir, le llaman no condicionado, es decir, México se compromete sí o sí, independientemente de lo que el mundo haga o los recursos que hayan, sí o sí. Pero como muchos otros países hacen, esto no condicionado puede ser aún mayor, por ejemplo, en el caso de México creo que es un poco más de 30%, condicionado. Es decir, si hay primero un acuerdo internacional que obligue a todos y si hay también financiamiento y transferencia de tecnología, ¿no? A pesar de los obstáculos y las reticencias, los gobiernos de China y Estados Unidos han mostrado mayor voluntad política para no relegar el tema del cambio climático a segundo plano.
Las medidas anunciadas por Beijing han aliviado las tensiones de la diplomacia climática frente a su compromiso de reducir los gases que generan el calentamiento global. China sentó un ejemplo y un verdadero precedente para las economías emergentes cuando anunció como responsable de más del 26% de las emisiones de todo el planeta que su nueva meta de reducción será del 16% de las emisiones y una producción del 20% de su energía a partir de fuentes renovables. El giro de China ha invitado a otros países a descarbonizar sus economías. Por otro lado, echemos un vistazo al caso de la India, quien ha implementado un programa de energía limpia muy ambicioso y se ha comprometido a depender menos de los combustibles fósiles. China es un país en desarrollo y eso es lo que pues, ellos mismos se encargan de enfatizar en las negociaciones. Hablan de que es un país con 300, 400 millones de pobres, ¿no? Y entonces no les pueden poner compromisos como si fueran países ricos. Pero al mismo tiempo los países ricos dicen, tampoco me puedes poner a mí compromisos si no le estás poniendo compromisos al que más emite, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los argumentos. China ya presentó su contribución también, su INDC para el 2030, cuánto estaría dispuesto a reducir, igual sobre una línea tendencial, no absoluta, como país en desarrollo. Estados Unidos está migrando de lo que es carbón y petróleo, están migrando a gas, pero China está migrando igual de petróleo, de carbón, etcétera, pero va a tener una inversión de 800 gigawatts a energías renovables. Es impresionante lo que va a hacer China al 2030. Pero China, digo, en términos históricos, para que te des una idea, nosotros generamos 65 gigawatts, pero todo. Ellos solamente en renovables van a generar, su inversión va a 800 gigawatts. La India, 160 gigawatts, nomás para dar una comparación. La última oportunidad para llegar a un acuerdo global sobre el clima no ha caído en oídos sordos en Estados Unidos. El segundo mayor emisor del carbono del mundo y país que históricamente ha actuado con una dosis de intransigencia en cuestiones ambientales. Barack Obama ha propuesto un nuevo plan de acción contra el cambio climático que incluye la reducción del 17% de las emisiones para el 2020 con respecto al nivel del 2005 y disminuir otro 10% para el 2025. Este mensaje despabila los malos augurios y promete mayores posibilidades de éxito hacia la COP21 en París. A pesar del escepticismo y espíritu negacionista que muestra el Partido Republicano frente al cambio climático, Barack Obama ha tratado de demostrar que la reducción de las emisiones de los gases contaminantes no desincentivan las economías, sino que impulsan los nuevos negocios de las energías renovables. Países desarrollados tienen que reducir sus emisiones en referencia a lo que emitían en 1990, ¿no? Entonces, si tenemos una línea así, que es 1990, ellos es abajo de 1990. Los países en desarrollo como México estamos poniendo nuestras contribuciones sobre una línea tendencial. De no hacer nada, nuestras emisiones históricamente suben. Entonces, lo que vamos a hacer es, sobre esta línea, bajar un poquito. Y esta va a ser la reducción. No es absoluta como en los desarrollados, pero eso ya es un gran paso. Eventualmente todos nosotros, los países en desarrollo, seguimos hacia arriba, ¿no? Acumulativo. Entonces, una de las grandes decisiones también de París es, en agregado todo el mundo, esta curva ascendente, cuándo va a llegar al tope y empezar a bajar, ¿no? Entonces, China también ya anunció eso, y el hecho que lo hicieran Estados Unidos y China, pues claro que era muy vistoso. De todo un siglo, el de 1900, completo el siglo, Estados Unidos solo estaba emitiendo casi el 28%, cuando toda América Latina, desde México hasta Tierra del Fuego, emitía 3.7%. Entonces, Europa un 27% aproximadamente, toda la Unión
Antes que estaba de la Unión, la Pero lo URSS. paradójico, senador, es que los efectos adversos del cambio climático los van a pagar los países menos desarrollados. No, los insulares. Pero también en México, los impactos en Tamaulipas, en Tabasco sobre todo, y algo de Campeche y Quintana Roo van a estar fuertes, pero sobre todo Tabasco. Si el mar sigue aumentando, los primeros que tienen problemas van a ser los países insulares. Barack Obama ha presentado un nuevo plan para combatir el cambio climático que también incluye un gesto político que debemos de considerar. La Casa Blanca rechazó la solicitud para construir el oleoducto Keystone desde Canadá hasta Nebraska, una victoria anhelada por los grupos ambientalistas y cifrada en contra de los intereses que detentan los sectores económicos apegados a los combustibles fósiles. Asimismo, existe otro contexto que no podemos desconocer. Barack Obama quiere dejar un legado climático antes de ser relevado de su cargo. Por ello, la COP21 en París le representa una oportunidad muy significativa para imprimir un nuevo estandarte en la diplomacia verde. Con un Congreso en contra del presidente y sin una legislación adecuada y con una opinión pública, digamos, cada vez más fundamentalista en los Estados Unidos, más, influenciada por esta derecha recalcitrante, aislacionista, negacionista incluso de la ciencia, pues las cosas yo las veo realmente complicadas. Más bien vía los mecanismos ejecutivos del propio gobierno, las políticas públicas que pueda hacer, las directivas que puedan promover, es por lo que entiendo la manera en que este gobierno de Estados Unidos está asegurando que sí va a apoyar el esfuerzo. También es un mercado importante de energías renovables, un mercado importante de emisiones, ¿no? México tiene acuerdos con el estado de California, por ejemplo, para un mercado de emisiones. Entonces, Estados Unidos, creo que Obama, dentro de sus limitaciones, ha hecho e impulsado bastante el tema, ¿no? a nivel ejecutivo. El Acuerdo de París tendrá que ser un acuerdo jurídicamente vinculante, sujeto a firma y ratificación. Entonces, ahí es algo que no había pensado y que, bueno, será un punto para estar atentos. Si eventualmente hay un acuerdo en París y Obama o su representante lo firma, tiene que regresar a casa, tiene que regresar al Congreso, tiene que regresar al Senado para que se ratifique. Y ahí podemos volver a experimentar lo que el pasado ya nos arrojó. La problemática del cambio climático pasa por el tema espinoso de la equidad, pues la mayoría de los países en vías de desarrollo que no contrajeron la deuda histórica del carbono tendrán que pagar las mayores consecuencias. En este sentido, el tema del financiamiento climático luce muy importante. ¿Por qué? Porque los países ricos deben de prestar apoyo a los países pobres en aras de movilizar 100,000 millones de dólares anuales a partir del 2020. Una cifra que ha concertado la comunidad internacional, pero que la mayoría de los expertos nos señalan que resulta insuficiente y que no se han logrado concretizar las fuentes de financiamiento. Porque México tiene el buen manejo político y entonces logramos varias cosas, entre ellos la propuesta del Fondo Verde, que hoy lo estamos ya traduciendo ya en dinero, en lo que se esperaba. Un fondo verde que se espera funcione a partir del 2020, pero ya con una caja de 100,000 millones de dólares. Entonces, cuando hablamos de 100,000 millones de dólares, bueno, aparentemente es mucho, pero si te comento cuántos fueron los destrozos del huracán Katrina, por ejemplo, pues fueron alrededor de 169,000 millones de dólares, nada más por darles un ejemplo, porque hoy los huracanes, precisamente al descontrol que tenemos de estas emisiones, y hablo a nivel mundo, los eventos hidrometeorológicos son más fuertes. Y también mucho de lo que la sociedad civil, por ejemplo, más le interesa, porque no solo por las cantidades, sino por la transparencia, ¿no? Que este dinero sí sea para esas acciones
y que haya certidumbre de que el recurso llegue a donde tenga que llegar y que la acción se haga. Sin embargo, esto no deja de ser importante, el que exista este incentivo. Creo que la clave será el que los países puedan generar presupuestos propios para estas acciones y que la cooperación internacional pues sean estas semillas para detonar más esfuerzos a nivel nacional. El caso de la Gran Bretaña, por ejemplo, que también tiene una ley de cambio climático, uno de los grandes elementos de esta legislación es que le asocia un presupuesto climático, ¿no? Entonces las metas al corto, mediano o largo plazo van vinculadas con un presupuesto. Un impuesto al carbono es un instrumento muy sencillo de aplicar, de un costo administrativo bajísimo, transparente, equitativo, universal, cumple, digamos, con todos los requisitos de un buen instrumento recaudatorio, es progresivo, esto afecta más a los que más gasolina consumen, y por tanto, bueno, tiene una serie de ventajas, además de que permitiría pues, mejorar las condiciones de financiamiento a los gobiernos, porque tiene un potencial recaudatorio enorme. Para, digamos, ilustrar la magnitud de lo que esto implica, algunos estudios recientes nos hablan de que para poder llegar a para no rebasar este umbral del cual ya hablamos, de los 2 grados centígrados, sería necesario casi multiplicar por 3 el precio de los combustibles fósiles en los próximos años. La ventana del tiempo para combatir el calentamiento global se está acabando. Este es un mensaje que también ha sustentado el Papa Francisco, quien ha pedido encarar el mayor desafío que enfrenta la humanidad. Recordemos la encíclica papal dedicada al calentamiento global, un texto parteaguas que ha tenido implicaciones políticas. Se trata de un llamado no solamente para combatir la indiferencia, para contener las ambiciones empresariales, sino también es un texto dirigido a la persona y al ciudadano de a pie. ¿Por qué? Porque el tema del cambio climático no solamente le atañe a las corporaciones transnacionales o bien a los gobiernos, sino también es una cuestión de hábitos personales y de estilo de vida. Por ello tenemos que empezar por cerrar la llave del agua, apagar las luces y separar la basura en aras de convertirnos en agentes del cambio social. Realmente es muy importante lo que usted nos comenta. El tema del cambio climático es un tema de hábitos personales, es un tema que también está dirigido al ciudadano y al individuo. ¿Nos puede platicar un poco más sobre este aspecto? Hace una semana, lo sabes, presenté de una rueda de prensa solamente de 3 días de lo que gasta el Senado en papel de la síntesis informativa y que, por cierto, todavía la siguen entregando. Entonces, es inconcebible. Y entonces me decían que por eso hay los programas de reciclaje y les decía que hay que ir más allá. Y por lo que voy es para que no se talen los árboles. Pero generamos nuestra propia energía utilizando nuestro recurso que es el sol, poniendo paneles solares en el desperdicio de los espacios de la azotea, pero más allá dejamos de consumir agua embotellada y utilizamos una planta potabilizadora de que nos pueda estar alimentando los bebederos, pero más allá cambiamos las lámparas LED de todo el edificio, lámparas convencionales por LED. Entonces vamos a generar grandes cambios, porque yo he solicitado al gobierno de la República apegarse al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en oficinas verdes, pero no lo puedo hacer, ni siquiera seguir insistiendo si en casa no cambiamos. Y me parece que el problema esencial está en la ciudadanía, en que la ciudadanía no está dispuesta a pagar los costos que implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, no está dispuesta a cambiar sus patrones de vida, sus patrones de consumo. Por ejemplo, la medida idónea, más eficaz para reducir las emisiones en forma para que se eviten consecuencias catastróficas en el planeta, es un impuesto al carbono muy severo, muy severo, a las gasolinas, al diésel y a los otros combustibles fósiles. Yo creo que la gente no está dispuesta a aceptarlo.
pero también es complejo porque pues quien apenas tiene para resolver sus problemas inmediatos, no le es relevante si usa un auto que no emite a uno que sí emite. Si no tiene que comer, tampoco le va a ser relevante si quema un árbol, ¿no?, para calentar su comida. Entonces también, insisto, es suficientemente complejo como para que no solo sea tema de los ambientalistas, sino que también sea tema de los economistas, también de los políticos, de los ingenieros, de los químicos, de la sociedad en general, ¿no? Frente a la llamada COP21 o la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en París, debemos de preguntarnos cómo llega México a esta cita histórica. Hay que recordar que nuestro país firmó y ratificó el Protocolo de Kioto y que su desempeño ha proyectado un liderazgo en materia de diplomacia climática. Pese a que México fue sede de la COP16 en Cancún, también hemos avanzado en otras áreas. Se han publicado 3 estrategias nacionales de cambio climático y presentado 5 comunicaciones nacionales. Además, hemos adoptado metas voluntarias de reducción de emisiones para el año 2020 y 2050, aun cuando no fuimos un país incluido en el anexo 1 de los países desarrollados. México sigue deforestando cada año 150.000, 200.000 hectáreas, lo cual representa una fuente de emisiones de gases de efecto invernadero importantísima, y creo que eso es vergonzoso. México, eso es un problema básicamente de falta de legalidad, de respeto a la ley, de falta de políticas adecuadas. México podría plantearse mañana mismo un objetivo de deforestación cero hacia el 2020. ¿Por qué no lo hace? El Senado de la República está discutiendo una ley de transición energética. ¿Cómo va a llegar México frente a París cuando todavía no la tenemos bien pactada? A mí me hubiera gustado muchísimo que el presidente de la República llegara con esa ley de transición energética aprobada. Ahorita ya no llega, yo espero independientemente de esto que se apruebe, pero vamos tarde a donde va el mundo y nosotros tenemos que ser atrevidos y arriesgarnos. Nosotros debemos de ir a aprovechar lo que la naturaleza y la posición geográfica de México lo tiene. No es posible que Alemania sea ahorita el principal generador de energía solar, que tiene una altitud aproximada a la de Alaska, cuando solamente con los estados de California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, nosotros podemos generar de 4 a 6 veces más que ellos. Tenemos viento, tenemos costas tanto para el Atlántico como para el Pacífico. Esa fuerza maremotriz no la hemos aprovechado. Entramos a la oposición del Drago al Mar, era precisamente porque la Profepa debe tener una unidad de inteligencia, porque en lo personal considero que se impactan lugares para luego hacer a los años, 5, 7, 10 años, ya se tiene un proyecto por hacer. Y entonces tenemos que cuidarnos. Dentro de las medidas de adaptación, México manda y hace énfasis en los ecosistemas costeros, y habla de los arrecifes, y habla de los manglares, y habla de las dunas. Pese a que México solo contribuye con el 1.4% de los gases de efecto invernadero a nivel global, nuestro país dio un salto cualitativo que dejó un marcaje en otros países en vías de desarrollo. En marzo del 2015, antes de la fecha límite, presentamos nuestro inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero. Fuimos los primeros en el mundo en desarrollo en hacerlo. México se compromete a reducir con recursos propios el 25% de sus emisiones y de contaminantes climáticos de vida corta al año 2030. Además, hemos señalado nuestra voluntad para estar dispuestos en aras de incrementar nuestro compromiso con la reducción de un 25% al 40% más, si es que obtenemos recursos financieros adicionales mediante la transferencia de tecnología a través de la cooperación internacional. Hoy dimos un buen ejemplo de un huracán enorme que, al compararlo desde la imagen satelital con Katrina, Katrina se quedaba pequeñito, que es Patricia, y la gran coordinación que tuvo, porque lo tengo que reconocer.
de todas las dependencias, Protección Civil, Conagua, el Ejército, la Marina, Gobernación. Fue un ejemplo, afortunadamente se desvió, pero podía pasar, o imagínate que impactara o a Vallarta o a Guadalajara, era terrible lo que iba a pasar. Bueno, ir más allá, aplicar esa tecnología de tener el sistema de alerta temprano, creo que son cosas muy importantes que está haciendo México. Ese es uno de los grandes desafíos, cómo desde el punto de vista de la toma de decisiones podemos romper con esta visión como de administraciones, de periodos políticos y pensar un poco más allá. La inversión de hoy no es para el 2016 o 2018, es para el 2025, 2030. Yo creo por eso esta noción del desarrollo sustentable, de la equidad intergeneracional, no lo hago por mí. Bueno, lo hago por mí porque ya está sucediendo, pero luego también por mis hijos, lo hago por mis sobrinos, por mis nietos. Para que no repasemos los 2 grados centígrados, es necesario reducir a la mitad las emisiones en el planeta hacia el 2050. Y eso, dadas las tendencias que se observan ahora, pues se ve algo virtualmente imposible. Y imposible porque no hay voluntad política. Y no hay voluntad política porque los ciudadanos no están de acuerdo, no están en posibilidad, en posición, o no aceptarían las políticas necesarias para lograr este objetivo. México ha avanzado en los últimos años mucho en materia de combate al cambio climático. Hagamos memoria y recordemos que el Congreso mexicano aprobó por unanimidad la Ley General del Cambio Climático, que entró en vigor a finales del 2012 y que convirtió a México en el primer país en desarrollo en contar con una ley de este tipo. Asimismo, se introdujo a partir de principios del 2014 un impuesto ambiental a las emisiones de gases de efecto invernadero, el llamado Carbon Tax, que busca, por cierto, incrementar el costo de los combustibles fósiles para incentivar el desarrollo de las energías renovables y alternativas. México, como tenemos una ley general de cambio climático, creo que somos uno de los pocos países que hemos batallado, menos con estos compromisos, porque la ley te va marcando. Nosotros tenemos una estrategia nacional de cambio climático, un programa de cambio climático, tenemos una comisión intersecretarial, tenemos un Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, tenemos una base fuerte jurídica para nosotros impulsar de forma más acelerada a nuestro país. Y como los compromisos lo vemos, México no solamente se fue a la mitigación, que es donde están todos los países. Sí, la idea es la adaptación. México se fue ya a compromisos en adaptación. Y muy interesantes, toco las 3 propuestas principales. Él habla de que más o menos tenemos 390, poquito más, poquito menos, de municipios muy vulnerables al cambio climático. Él habla de atacar, la propuesta habla de atacar el 50% de esos municipios, sacarlos de esa vulnerabilidad. Otra de las cosas es un sistema de alerta temprana y de gestión de riesgo. Poco a poco, esa ley de cambio climático que en 2012 pasó, que se quería pasar para el 2010, cuando fuimos anfitriones de la COP, y fue hasta el 2012, ha ido implementándose, ha ido tomando forma, ¿no? Ya ha ido produciendo una estrategia nacional de cambio climático, que la ley lo mandata, un programa especial de cambio climático, acciones de las diferentes órdenes de gobierno, por ejemplo, a nivel estatal, a nivel municipal, que todavía falta bastante, pero ya se están haciendo cuestiones, tratando de detonar un presupuesto también en ese sentido, la transformación del Instituto Nacional de Ecología al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. La idea más importante, creo, es que independientemente de que no hubiera un acuerdo internacional vinculante, no frena a los países para que en casa tengan este tipo de instrumentos legales, ¿no? Y que delineen las acciones, la institucionalidad, las metas al corto, mediano o largo plazo. México es un país altamente vulnerable ante el cambio climático. El reto no solamente proviene de la necesidad de implantar acciones de mitigación, sino también acciones de adaptación.
En México hemos visto una pérdida de biodiversidad, una baja disponibilidad del agua, cambios en los patrones de precipitación y también el aumento de la temperatura y de mayores sequías. Efectivamente, en materia de retos en torno a la adaptación, tenemos que estar muy capacitados para adaptarnos y enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Y aquí los actores locales tienen mucho que decir. El reto descomunal para los municipios. Porque si París, como hablamos, nos da un instrumento jurídicamente vinculante, en el caso de México, a ser ratificado por el Senado en este caso, que va a poner compromisos, los INDCs. Esos INDCs tendrían que traducirse también en la ley mexicana. La ley mexicana nos pone un compromiso al 2020 condicional al acuerdo internacional, a financiamiento, a tecnología. Y otra meta 2050, reducir 50% nuestras emisiones. El INDC está entre ambos. La ley pone 2020 y 2050. INDC es 2030. Entonces ahí hay un desfase que valdría mucho la pena para que, digamos, este vacío de 2020 a 2050 no sea tan largo y el INDC pueda en la ley, por ejemplo, digo, tal vez hay otras maneras, ser parte de la trayectoria hacia ese futuro que queremos de bajas emisiones. Por eso ellos la preocupación y la propuesta es que no vayamos a los 2 grados, o sea, que no nos esperemos. Ellos están proponiendo 1.5, sí, pero con las medidas que tenemos ahorita de ya 175 países, de los compromisos nacionales, les tengo una mala noticia, no podemos ni vamos a poder frenar los 2 grados. Estamos alrededor de 2.7, en el supuesto de que cumplimos. Por eso una de las propuestas de tu servidora es que nos revise un organismo independiente, porque nosotros, no hablo de México, hablo de todos, no podemos proponer y revisarnos. Claro. O sea, no se puede ser juez y parte. Y esto lo comentábamos antes de iniciar la entrevista, 2015 es definitivo para la humanidad. El reto más grande que como humanidad hemos enfrentado es estamos enfrentando este reto, porque de aquí depende la supervivencia de los humanos. Y nuestro objetivo como especie es precisamente perpetuarnos. Nuestros líderes, nuestros políticos, nuestros legisladores y la opinión pública no está para estas cosas, entonces pues resignémonos, aceptemos cínicamente e hipócritamente cocinar al planeta y destruirlo tal como lo conocemos, dado que no estamos dispuestos a sacrificar nuestro estilo de vida, ¿no? Legisladoras de la 63ª legislatura conmemoraron el Día Internacional en contra de la violencia de las mujeres. Al subir a tribuna, diputadas de los distintos grupos parlamentarios coincidieron en destacar el grave problema que representa la violencia contra el sector y la inequidad, así como el abuso que enfrentan las mujeres. Eliminar la violencia contra la mujer es una prioridad mundial y en México ha significado un compromiso por la equidad y empoderamiento de nosotras las mujeres, a través del fortalecimiento de capacidades, de una educación objetiva y del decisivo respeto a nuestra dignidad y derechos mediante el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Gobierno de la República. A pesar de que existe legislación nacional e internacional, se han realizado enormes esfuerzos en esta materia. La violencia contra las mujeres sigue siendo un común denominador a nivel nacional. Por eso es importante conmemorar esta fecha. Las feministas también usamos el color morado como un símbolo de luto por las hermanas Mirabal. No dejamos de usarlo porque creemos que este reconocimiento que ha hecho la ONU también es
por las acciones que se han realizado en la lucha contra la violencia. Ser mujer no puede continuar siendo una experiencia asociada a la desigualdad, la discriminación y la violencia. La responsabilidad de que nazca y crezcan niñas en un ambiente seguro, de que tengan acceso a una vida y educación y a la posibilidad de ser algún día mujeres independientes emocionalmente y económicamente. La violencia de género se manifiesta de diferentes modos: física, sexual, psicológica y la más común, económica, presentando varias facetas como el acoso sexual o la trata de personas. La parte más crítica del problema es que en su mayoría proviene del núcleo familiar y es producto de los roles de género, de concepciones culturales fuertemente arraigadas como el machismo, que es necesario erradicar. La muerte y el asesinato y la violencia de las mujeres se ejerce en todos los municipios de la República Mexicana. Las muertes de mujeres, las violaciones sexuales, las agresiones físicas, los atentados contra nuestra integridad no distinguen colores de partidos de un gobierno en el poder, ya sea municipal, estatal o federal. Esperamos que en los próximos conmemoraciones de esta fecha tengamos hombres en esta tribuna pudiendo hablar a favor de las mujeres y mostrándonos con resultados legislativos que se encuentran con nosotros y que somos una sociedad justa. Dijimos en la comisión, más amor, menos violencia. Creo que este asunto es más justicia para menos violencia. Que reafirmamos nuestro compromiso con las mujeres mexicanas, que sabemos que más de la mitad de la población de este país son importantes para la construcción de un mejor México, y un México en paz, un México con desarrollo sostenido. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Soy Rina Musali y como siempre los esperamos en Vértice Internacional. Este programa que se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los jueves a las 7 de la mañana y los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.